Buenos días a todas y a todos, muchas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto recibir a representantes de las comunidades indígenas, a nuestras autoridades del INAH, a investigadores, a académicos para la conmemoración con esta primera jornada de trabajo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 9 de agosto ha sido declarado justamente por la Organización de Naciones Unidas como Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General decidió en su resolución ARS-49214 que se celebrara cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto. Esa fecha conmemora la celebración de la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Antes que nada quisiera dar especialmente la bienvenida a los que nos acompañan en el Presidium, por supuesto a la doctora Aida Castilleja, secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y gran estudiosa y conocedora de las poblaciones indígenas, y al doctor Fidencio Briceño, investigador del Centro INAH Yucatán, que también ha hecho muy importantes aportes en la reflexión sobre las lenguas indígenas en México y en torno a los derechos patrimoniales y el uso de las lenguas de los pueblos indígenas. Es importante decir que este año justamente el secretario general de la ONU declaró con las siguientes palabras, hizo mención de algo importante que tiene que ver con la reflexión que haremos a lo largo de este día. Voy a citarlo. Dijo: en esta conmemoración anual comprometámonos a hacer plenamente realidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, incluidos los derechos a la libre determinación y a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. En este marco y en el marco también de la defensa ya de siglos de las poblaciones, de los pueblos indígenas, de su patrimonio, el INAH, a través de la Coordinación Nacional de Antropología, ha organizado la jornada de trabajo Patrimonio y Mercado, reflexiones sobre derechos colectivos y propiedad intelectual. Esta primera jornada reflexiva sobre este tema busca, además de conmemorar y celebrar la diversidad cultural de México y en el marco justamente de este día, abrir un espacio de diálogo entre distintos sectores sociales para reflexionar acerca de los usos del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y su relación con los procesos de mercantilización de los bienes culturales. En esta jornada de trabajo esperamos encontrar alternativas jurídicas que garanticen el ejercicio y disfrute del patrimonio cultural con equidad. Este tema es un tema que está en debate, que está en reflexión, y bueno, nos da mucho gusto que en el programa, como decía al principio, estén representantes de comunidades que han enfrentado estas problemáticas y también académicos que nos ayuden en la reflexión sobre cómo encontrar salidas de sistemas jurídicos para proteger este patrimonio. Con el interés, y esto lo queremos anunciar para el final, con el interés de analizar y reflexionar sobre estos temas, la Coordinación Nacional de Antropología del INAH ha diseñado una plataforma digital en la que se documentan y referencian algunos de los casos a los que aquí se abordarán en esta reunión. La información que aquí se registra es pública, o sea, la que vamos a presentar en un mapa digital, y proviene principalmente de las denuncias que los creadores y portadores han realizado en medios de comunicación y ante algunas instituciones nacionales. Queremos invitarlos a que nos ayuden a nutrir este mapa, lo vamos a presentar al final de la jornada, con casos que ustedes conozcan y consideran que deben documentarse.
También es importante decir que al final de la jornada tendremos la presentación del libro Las culturas indígenas de México, Atlas Nacional de Etnografía, coordinado por Saúl Millán, investigador también del INAH, y también, bueno, los invitamos desde ahorita a que nos acompañen a las 5:30, ¿verdad? 5:30. Bueno, con esto yo termino esta introducción y bueno, quisiera darle la palabra al doctor Fidencio Briceño para que también nos ofreciera unas palabras en la inauguración de este evento. Muchas gracias, muy buenos días. Pues ante todo, felicitarnos por este día que, más que una celebración, yo diría que es una oportunidad que tenemos justamente para hablar de nuestro patrimonio, sobre también los procesos de mercantilización que se están dando, y creo que esta oportunidad la tenemos en un país en donde la diversidad también debe de atenderse en toda su magnitud. Entonces creo que estas jornadas nos permitirán ver los avances que tenemos en torno a la investigación que se hace desde los centros INAH y desde el INAH mismo a nivel central, así como también de otros investigadores y otros procesos que se están dando, y en donde obviamente los académicos creo que tenemos mucho que aportar, pero sobre todo vale la pena escuchar también la voz de las comunidades. Entonces, en ese sentido me parece muy importante que hoy se abra este debate, esta oportunidad que tenemos de dialogar, y a partir de esto poder construir propuestas que vengan a aportar, y justamente, como se decía, obviamente tener no solamente mejores leyes, sino mejores maneras también de disfrutar de este patrimonio. Y creo que, bueno, a lo largo del día estaremos escuchando esas propuestas. Muchas gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra a la doctora Aida Castilleja, secretaria técnica del INAH, para que también nos comparta unas palabras. Gracias María Elisa. Muy buenos días a todos ustedes, integrantes, miembros de comunidades y organizaciones que han emergido en la defensa de sus derechos. Buenos días, colegas, amigos. Me da mucho gusto estar aquí por muchas y múltiples razones. Aquí es mi alma mater. De aquí salí, de estas aulas, hace muchos años. Estar en esta mesa con María Elisa y con Fidencio, pues también nos convoca pues más a generar reflexiones que a centrar cosas sobre como caminos que están muy definidos, ¿no? Sin duda, toda la problemática en torno al patrimonio cultural ha movido nuestros campos de estudio, nuestros campos de acción, y ha movido y nos obliga a pensar y a repensar en las distintas dimensiones del patrimonio cultural en cualquiera de sus formas. Yo evitaré hablar de la atomización del patrimonio cultural en material e inmaterial y los que se deriven. Me parece que el punto es el patrimonio cultural, pero en fin, no, de esto vamos a estar hablando a lo largo de esta jornada. Les quiero transmitir también un saludo muy afectuoso y respetuoso de nuestro director Diego Prieto, que como saben ustedes, él es antropólogo y ha estado también siempre muy atento de este tipo de problemáticas que tiene que ver sobre todo con no solamente el reconocimiento, sino con el conocimiento de la diversidad cultural de nuestro país y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. En esta primera jornada de trabajo sobre patrimonio cultural y mercado, reflexiones sobre derechos colectivos y propiedad intelectual, se amalgaman tan solo en el título aspectos que nos llevan a analizar diversas aristas y planos de esa compleja diversidad cultural, en aristas y planos en los que, más allá de abonar a un elogio de la diversidad, de suyo importante y necesario, interesa adentrarnos en campos donde el conflicto, el despojo, los derechos vulnerados y las experiencias y estrategias de defensa evidencian la vitalidad y la necesidad de conocer y documentar contextos, de reflexionar sobre nuestro quehacer como investigadores, como miembros de pueblos y organizaciones indígenas, pero también sobre el papel del andamiaje institucional en el ámbito nacional e internacional, sin dejar de lado de ninguna manera
los mismos sistemas de autoridad y gobiernos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Como saben ustedes, estamos aquí por la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. A este tipo de declaraciones, de diferentes tipos de instrumentos internacionales, se suma, como sabemos, el Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, la declaración a la que aludió María Elisa hace un momento, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que precisa esa declaración justamente no solamente los derechos individuales, sino fundamentalmente los derechos colectivos de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, bienes, recursos vitales, territorios, a su cultura, identidad y lengua, al empleo, a la salud, a la educación y a la libre determinación de su condición política y su desarrollo económico. También se suma a este cuerpo de elementos la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos, en junio de 2016, una declaración que pues al final de la declaración llegó a estar bastante rasurada, ¿no? en relación a cómo había sido emitida, había sido empezada a trabajar por un grupo de trabajo muchos años antes, pero que sin duda también es importante, es otro de los bastiones que refiere a la organización colectiva y al carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos originarios, a la autoidentificación de las personas que se consideran indígenas, a la protección especial a los pueblos en aislamiento voluntario o a un contacto inicial como sucede en algunos pueblos amazónicos. A estas otras declaraciones y conmemoraciones que hoy nos convoca, se suma una resolución en abril de este año del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la UNESCO para proclamar el siguiente año 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, y eso es algo que será parte de nuestra agenda. Previo a esta triada o ya varias conmemoraciones e instrumentos, hay otros que, como la Convención de la Diversidad Biológica en 1992 y las sucesivas ratificaciones de la Convención, como lo que ha derivado, entre otras cosas, como el Protocolo de Nagoya, pero también la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, han puesto sobre la mesa temas centrales, tan centrales como la propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales. A estos campos se agrega, además, y van no necesariamente en los mismos rumbos, todo el campo de los derechos de propiedad intelectual en sus distintas vertientes, en las que el sentido de propiedad los coloca en el ámbito claramente de la comercialización, de las patentes y otras figuras jurídicas, en donde estas figuras jurídicas pues, no están en convergencia con la consideración del patrimonio de la propiedad intelectual de los pueblos indígenas como derecho colectivo. Son distintas vertientes. En el caso, por ejemplo, y de esto hablaremos más tarde, pero solamente para señalar que estamos en una encrucijada de caminos, estamos en caminos muchas veces contrapuestos. ¿Por qué? Porque cuando se habla de los derechos de propiedad intelectual, se hace la distinción cuando estos van encaminados al reconocimiento del folclore, ¿no? Que es en el ámbito internacional, así va, pero que es totalmente diferente al campo de la defensa de los derechos de propiedad intelectual colectiva cuando estamos hablando de recursos genéticos, por ejemplo. Son dos ámbitos totalmente diferentes. Son caminos que no solamente se entrecruzan, sino que llevan a rumbos diferentes. Sabemos que todos estos instrumentos, declaraciones, proclamaciones, convenciones, unos de carácter vinculante y otros simplemente trazando horizontes comunes adoptados por los países, tienen detrás de sí terribles historias de duración e intensidad diversa, historias de despojo, historias de derechos vulnerados, historias de discriminación. No son graciosas concesiones de los estados nacionales ni tampoco de los organismos internacionales, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la proclamación del Día Internacional de las Lenguas Indígenas es para conmemorar una terrible represión en Pakistán, ¿no? entre otras, ¿no? Conflictos y resoluciones también que muestran
que aún estamos lejos de las condiciones en las que podríamos hablar realmente de una interlegalidad o de un pluralismo jurídico. Se habla del pluralismo lingüístico, de la diversidad cultural, pero la competencia entre sistemas jurídicos, que finalmente es lo que nos convoca cuando hablamos de derechos culturales y derechos de propiedad intelectual, pues el pluralismo jurídico está bastante lejos. Los movimientos de defensa que hemos conocido han tenido que ver no con una aplicación directa del derecho, sino han tenido que ver fundamentalmente con la generación de demandas, en donde los pueblos han tenido que hacer como un entretejido muy fino, así como entretejen en los telares, igual entretejen sistemas de jurídicos distintos, entretejen también pues, sus propias maneras de demandar sus derechos, pero también entretejen la habilidad que han generado la interlocución con el aparato del Estado. Y esto ha llevado a movimientos bastante interesantes, en donde pues, no nos queda como investigadores, como académicos, pues aprender y abrevar de todas esas enseñanzas que dejan estos procesos. Como sabemos, México es un país de una gran diversidad cultural debido en gran medida a la vitalidad de los pueblos y comunidades indígenas, que en términos de los instrumentos internacionales se llaman portadores, cosa que a mí me parece que no es la palabra, son los creadores, son los que producen y reproducen ese rico patrimonio cultural expresado en sus manifestaciones materiales y en otras que ahora llamamos materiales o simbólicas, como los rituales, las tradiciones y los conocimientos. Pero esta manera de ir llamando el patrimonio es un ejercicio que es un ejercicio analítico que debemos hacer, pero que nos debe alertar a no atomizar algo tan complejo como de suyo es la cultura o como de suyo en su caso puede ser el patrimonio cultural. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, como ustedes saben, desde su creación hace ya casi 80 años, tiene como una de sus tareas sustantivas la investigación, la protección, la difusión y la enseñanza del patrimonio cultural y sobre todo velar por su uso social. Es muy conocida la labor del Instituto en cuanto se refiere a los monumentos arqueológicos, a los monumentos históricos, al llamado patrimonio cultural material monumental. Sin embargo, también debemos hacer énfasis en el mandato del Instituto en torno a la investigación, a la difusión, a la salvaguardia del patrimonio cultural, entendido como nos señala María Elisa en algún momento, que este patrimonio lo debemos entender como el conjunto de bienes materiales y culturales que son fundamentales en una sociedad para expresar su historia, su identidad y la posibilidad de su reproducción cultural, reproducción que está en permanente cambio y en contextos cada vez más diversos y complejos. Las múltiples dimensiones de la cultura y lo que de ésta se constituye en patrimonio es materia de trabajo de antropólogos. Así pues, constituye un quehacer de primer orden para el INAH llevar a cabo el registro etnográfico y reflexionar especialmente sobre el patrimonio cultural y la pertinencia o no de disolverlo en sus múltiples formas, en sus múltiples actores, en reconocerlo como patrimonio cultural de México, sin duda, pero también patrimonio de los pueblos y las comunidades que lo generan, lo actualizan y lo transmiten. Por lo anterior, me complace asistir a la apertura de esta primera jornada de trabajo sobre patrimonio cultural y mercado, reflexiones sobre derechos colectivos y propiedad intelectual, que ha sido organizada por la Coordinación Nacional de Antropología, precisamente en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y en la que nos hemos propuesto reflexionar acerca de los complejos vínculos que se han establecido entre el patrimonio cultural y los intereses de la mercantilización de los bienes culturales de los pueblos y las comunidades indígenas. Muchos de los objetos que forman parte de la vida material de los pueblos y comunidades que tienen usos cotidianos o rituales, pensemos por ejemplo en los textiles, la cerámica, la cestería, bastones de mando, entre otros, han sido considerados artesanías cada vez son tomados como meros objetos decorativos susceptibles de ser comerciados no solo por quienes los crean y fabrican, sino por la industria de la moda y otras empresas.
No es raro ver fragmentos de tenangos decorando zapatos deportivos o las muñequitas estas mazaguas en los aparadores de Liverpool. Y los bordados de huipiles en carteras de grandes marcas. Así, es cada vez más frecuente que los intereses mercantiles y privados utilicen el patrimonio cultural para su beneficio, sin que los creadores y los portadores, es decir, los pueblos indígenas involucrados, sean consultados, tengan participaciones económicas en estos procesos, sobre todo participación económica cada vez más justa. Ante ello, los pueblos y comunidades han emprendido acciones en las que reclaman sus derechos frente a empresas, diseñadores y comerciantes. Se oponen a lo que consideran el uso indebido de su patrimonio. Baste recordar la reciente batalla emprendida por las mujeres mijes de Tlahuitoltepec en contra de la reproducción de sus bordados en las blusas de una diseñadora francesa, pero pues también conocemos casos bastante exitosos y de los cuales hay que aprender mucho, como las mujeres de Panamá con las molas, ¿no? Y que dio lugar a una iniciativa de ley que lleva realmente a la protección, porque tampoco es que se eximan estos elementos de entrar al mercado, deben entrar al mercado, pero el punto es cómo y desde dónde, ¿no? El resultado en varios de estos casos, como veremos, ha dado, de ello han emergido modalidades de organización y defensa, pero hay otros casos de despojos que han transcurrido en el silencio o en formas en las cuales no surge reflexión alguna y se integran y se naturalizan a imágenes como las que ahora vemos, por ejemplo, de Lorena, la rarámuri corredora, que ahora ha sido adoptada como imagen de la cervecera Victoria del Grupo Modelo para hablar del orgullo mexicano con el hashtag Raza de Bronce. Esta imagen nos recuerda, aunque es distinto, lo que sucedió hace unos meses, el año pasado, con la cerveza Indio, que tomó como imagen los voladores de Papantla y ahí se llevó a un proceso de defensa. Entonces, conocemos los casos destacados, pero creo que estaríamos obligados también a documentar estos otros que transcurren en un silencio y que finalmente van naturalizando esta manera de ver a, como en el caso de Lorena, muy digna mujer rarámuri, que por diferentes razones, entre otras buscando patrocinios, pues llega a ser cooptada por el grupo, por este grupo, ¿no? Si es bajo su aceptación plena, pues está bien, pero ¿cuántos otros derechos no se vulneran esto? Los escenarios no solo se diversifican, sino se complejizan, planteándonos retos para nuestro quehacer como antropólogos. Esta jornada se ha propuesto como un espacio de intercambio entre distintos sectores sociales para conocer experiencias y encontrar alternativas de protección de los derechos culturales de los pueblos y comunidades. Buscamos abrir caminos de diálogo en los que, a través de la investigación y la reflexión, reconozcamos el dinamismo legal y se puedan construir alternativas jurídicas que garanticen el ejercicio y el disfrute del patrimonio cultural con equidad. En todo esto interesa destacar que es poco viable hablar de patrimonio cultural si no hablamos de su dimensión jurídica. No es solamente una entidad que la reconocemos como la identidad de México, sí, pero el patrimonio cultural tiene necesariamente esa dimensión jurídica y tiene necesariamente una dimensión institucional, por lo tanto. Se busca abrir caminos de este diálogo a través de la investigación y la reflexión. Recordemos que cada vez que se teje un huipil, se modela una vasija, se compone, se entona o interpreta una pirecua y se realiza un ritual, entran en juego legados y conocimientos ancestrales que dialogan con las tecnologías actuales, recrean y actualizan la vida comunitaria. Es deseable que el intercambio de ideas en este encuentro resulte fructífero para todos nosotros y sobre todo que nos permita abonar y a evidenciar la responsabilidad que como institución del Estado mexicano debemos asumir en todo ello. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Aida Castilleja.
Con esto damos paso a las mesas que están planteadas en el programa. Solo quería también hacer énfasis en el agradecimiento a la realización de esta jornada, a Gabriela Iturralde, a Xóchitl Zulueta, a Fabiola Sevilla y a todo el equipo de la Coordinación Nacional de Antropología que han hecho un esfuerzo para elaborar este programa y que estemos este día aquí. Muchas gracias a todos y comenzamos con la primera mesa.